El socialismo y la guerra. La guerra actual es una guerra imperialista. Casi todo el mundo reconoce que la guerra actual es una guerra imperialista, pero la mayor parte de los casos se tergiversa esta idea, ya sea aplicándola a una de las partes, o bien dando a entender que pese a todo, esta guerra podría tener un carácter burgués progresista, de liberación nacional. El imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo, fase a la que solo ha llegado en el siglo XX. El capitalismo comenzó a sentirse limitado dentro del marco de los viejos estados nacionales, sin la formación de los cuales no habría podido derrocar al feudalismo. El capitalismo ha llevado a la concentración a tal punto que ramas enteras de la industria se encuentran en manos de asociaciones patronales, trusts, corporaciones de capitalistas multimillonarios y casi todo el globo terrestre está repartido entre estos potentados del capital, bien en forma de colonias o bien envolviendo a los países extranjeros en las tupidas redes de la explotación financiera. La libertad de comercio y la libre competencia han sido sustituidas por la tendencia al monopolio, a la conquista de tierras para realizar en ellas inversiones de capital y llevarse sus materias primas, etc. De liberador de naciones, como lo fue en su lucha contra el feudalismo, el capitalismo se ha convertido, en su fase imperialista, en el más grande opresor de naciones. El capitalismo progresista en otros tiempos se ha vuelto reaccionario. Ha desarrollado las fuerzas productivas a tal extremo que a la humanidad no le queda otro camino que pasar al socialismo, o bien sufrir durante años, incluso durante decenios, la lucha armada de estas grandes potencias por el mantenimiento artificial del capitalismo mediante las colonias, los monopolios, los privilegios y todo género de la opresión nacional. La guerra es la prolongación de la política por otros medios, a saber, por la violencia. Esta famosa sentencia pertenece a Clausewitz, uno de los más profundos escritores sobre temas militares. Los marxistas siempre han considerado esta tesis con toda razón como la base teórica de las ideas sobre la significación de cada guerra en particular. Justamente desde este punto de vista examinaron siempre Marx y Engels las diferentes guerras. Aplíquese esta tesis a la guerra actual. Se verá que durante decenios, casi desde hace medio siglo, los gobiernos y las clases dominantes de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Austria y Rusia practicaron una política de saqueo de las colonias, de opresión de las otras naciones y de aplastamiento del movimiento obrero. Y esta política precisamente, y solo esta, es la que se prolonga en la guerra actual, en especial tanto en Austria como en Rusia. La política de tiempos de paz, al igual que la de tiempos de guerra, ha consistido en esclavizar a las naciones y no en liberarlas. Por el contrario, en China, en Persia y en la India y otros países dependientes, vemos en los últimos decenios la política del despertar de decenas y centenares de millones de hombres a la vida nacional, una política que tiende a liberarlos del yugo de las grandes potencias reaccionarias. Sobre este terreno histórico concreto, una guerra puede tener también hoy un carácter progresista burgués, puede ser una guerra de liberación nacional. Basta considerar a la guerra actual como una prolongación de la política de las grandes potencias y de las clases fundamentales de las mismas para ver de inmediato el carácter antihistórico, la falsedad y la hipocresía de la opinión según la cual puede justificarse en la guerra actual la idea de la defensa de la patria. Sobre el pacifismo y la consigna de la paz. El estado de ánimo de las masas en favor de la paz expresa con frecuencia un comienzo de protesta, de indignación y de toma de conciencia del carácter reaccionario de la guerra. Aprovechar ese estado de ánimo es un deber de todos los socialdemócratas. Ellos participarán con el mayor entusiasmo en todo movimiento y en toda manifestación en este sentido, pero no engañarán al pueblo dejándole creer que sin un movimiento revolucionario puede alcanzar una paz sin anexiones, sin opresión de las naciones y sin saqueos, una paz sin gérmenes de nuevas guerras entre los gobiernos de hoy y las clases dominantes en la actualidad. Semejante engaño solo haría el juego a la diplomacia secreta de los gobiernos beligerantes y de sus planes contrarrevolucionarios. Quien desea una paz firme y democrática debe pronunciarse en favor de la guerra civil contra los gobiernos y la burguesía. Fragmento de la actitud del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso ante la guerra. 1914-1915. Autor: Lenin.